Hola, nosotros somos el grupo número 3. El mismo está integrado por Wellington Roa, Manuel de León, Salvador Ramírez y un servidor quien les habla, Fidel Ramírez. El día de hoy estaremos presentando para la asignatura Carretera 3 impartida por la ingeniera Yindira Taveras Canela, bajo el tema Transporte Público. Estaremos hablando brevemente sobre los medios de transporte público que existen a nivel internacional y local. Hablaremos acerca de la capacidad de estos, formas de pago y bajo qué consideración tomar un transporte u otro. Empecemos. Empecemos abordando el concepto de transporte público. El transporte público es un sistema integral de medios de transporte de uso generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de desplazamiento de las personas. Dicho de otra forma, se denomina transporte público aquel en el que los viajeros comparten el medio de transporte en la mayoría de los casos y que está disponible para el público en general. El transporte público consta de las siguientes características. A diferencia del transporte privado, los viajeros del transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. En algunos casos, los pasajeros tienen que esperar a que el vehículo se llene por completo para iniciar el recorrido. También dependen en mayor o menor medida de la intervención regulatoria del gobierno. Los servicios se mantienen mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados por autoridades locales o nacionales. En el caso de República Dominicana contamos con el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que dicta las directrices que regulan el transporte terrestre en República Dominicana. A nivel interno, en el país hay más de 1.000 sindicatos de choferes que están afiliados a las principales federaciones de transportistas, entre los que se encuentran FENATRANO y CONATRA. Por razones históricas y económicas, existen diferencias entre el transporte público de unos países y otros. Mientras que las ciudades de zonas como Europa tienen numerosos y frecuentes servicios que sirven a ciudades antiguas y densas, otras zonas como América tienen redes de transporte mucho menos complejas. Los medios de transporte público se pueden agrupar atendiendo a diferentes factores, según la longitud del recorrido o su alcance, si tienen transporte urbano e interurbano. Los viajes urbanos son cortos, muy frecuentes y recurrentes, mientras que los viajes interurbanos son largos y menos frecuentes. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a viajes entre estados o provincias. Otra forma de clasificarlo es atendiendo al tipo de vía sobre la cual circulan los vehículos. En este sentido, se clasifica en un transporte terrestre, el cual a su vez se subdivide en transporte por carretera y transporte por ferrocarril. También se tiene transporte marítimo y fluvial y transporte público aéreo. Empecemos hablando sobre el transporte terrestre, específicamente transporte terrestre por carretera. El taxi es uno de los medios de transporte más populares. El origen cronológico del taxi como medio de transporte público moderno es en el 1640. Fue el francés Nicolas Sauvage quien abrió la primera compañía de taxis en París con el objetivo de que cualquier ciudadano pudiera trasladarse en este medio de transporte y pagar por el trayecto. A medida que fue pasando el tiempo, se fue modernizando este medio de transporte hasta convertirse en lo que hoy en día conocemos como taxi. Aunque el taxi es un servicio público, es frecuentemente considerado como transporte privado, porque se parece más en su operación a un automóvil y porque no sigue rutas predeterminadas. Además de esto, está disponible cuando el usuario lo requiere y es flexible a los deseos del mismo. En República Dominicana, muchas personas consideran este servicio como un servicio privado, por poseer las características mencionadas anteriormente. Según un artículo de Martín Polanco publicado en el diario El Caribe el 21 de septiembre de 2017, República Dominicana tenía en ese entonces aproximadamente 170 empresas de taxis, de las que unas 120 operaban en el Gran Santo Domingo. En República Dominicana son más comúnmente considerados los carros de concho como la versión pública de los taxis por sus características. Estos están destinados a abordar cierta cantidad de pasajeros, siguen rutas predeterminadas y en muchos casos inclusive no se inicia el trayecto hasta que el vehículo tiene una cantidad determinada de pasajeros a bordo. Respecto a la capacidad de estos, tienen capacidad para abordar 4 pasajeros, pero usualmente en muchas rutas abordan de 5 a 6 pasajeros sin incluir al chofer. Los precios o las tarifas por viaje pueden ir de 25 pesos en adelante y varían según la ruta o longitud del trayecto. Dentro de las ventajas de este medio de transporte se puede resaltar que salvo algunas excepciones, siempre hay muchos disponibles y se pueden abordar en cualquier punto frente a la vía, por lo que no es necesario en la mayoría de los casos ir a alguna parada determinada.
Una de las desventajas es que estos vehículos no siempre están en buenas condiciones y el viaje puede ser incómodo por el exceso de pasajeros a bordo. Otro de los medios de transporte público más utilizados es el autobús. La historia del autobús se remonta al 1831, cuando el inglés Walter Hancock proveyó a su país el primer autobús de motor. Provisto de un motor de vapor, podía transportar 10 pasajeros. Fue puesto en servicio de forma experimental entre Stratford y la ciudad de Londres el mismo año de su construcción. Desde ese entonces ha ido evolucionando sus características, tamaño y capacidad hasta convertirse en lo que hoy en día conocemos como el autobús. Bus es la denominación coloquial o informal de autobús. Este término se emplea para nombrar un medio de transporte que puede trasladar a numerosos pasajeros de manera simultánea y que realiza un recorrido fijo. En algunos países, al bus o autobús se le conoce como ómnibus o colectivo. Su capacidad puede variar entre 10 y 120 pasajeros. En sistemas de autobús de tránsito rápido, la capacidad de los buses puede variar entre 160 y 240 pasajeros. Algunas de las ventajas de los autobuses es que tienen mayor capacidad que otros medios de transporte, por lo que en la mayoría de los casos los pasajeros van más cómodos. También se reducen considerablemente los conocidos tapones en la vía. Dentro de las desventajas se pueden mencionar que circulan con menor frecuencia que los carros y otros medios de transporte. Además, hay que tomarlos en paradas específicas, aunque estos aspectos pueden variar dependiendo del país. En República Dominicana, dependiendo del tipo de viaje, se tienen diferentes opciones. Para viajes largos o interurbanos, se utilizan los autobuses como los disponibles en Caribe Tours, Metro Tours y Expreso Bávaro. La capacidad de estos autobuses puede ir de 50 a 54 o 58 pasajeros en adelante. Con respecto a las formas de pago, se puede pagar en efectivo o utilizando tarjetas. Las tarifas de estos autobuses oscilan los 500 pesos o más dependiendo de la ruta. Estos son utilizados usualmente por las personas que se desplazan al interior del país o, como se dijo anteriormente, cuando son viajes largos. Una de las ventajas es que son muy cómodos. Por otro lado, una de sus ventajas podría convertirse en desventaja y es el hecho de que tienen paradas específicas. Es una ventaja porque los viajes son más rápidos, sin embargo es una desventaja porque en la mayoría de los casos implica la necesidad de tomar otro medio de transporte para que el pasajero pueda llegar a su destino final. La República Dominicana también cuenta con el servicio de OMSAS. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, ofrece un servicio estatal de autobuses que permite a los usuarios del transporte urbano desplazarse. Los autobuses tienen capacidades distintas de hasta 96 pasajeros o más. Tienen varias rutas en las ciudades principales de República Dominicana, como son el Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, a que actualmente se considera extender el servicio hacia otros lugares del país. El servicio tiene un costo de 15 pesos que se paga a la entrada del autobús en efectivo. Dentro de las ventajas que tiene este medio de transporte se destacan el hecho de que son muy rápidas, cómodas y económicas en comparación con otros medios de transporte urbano. Dentro de su desventaja, las cuales han sido incluso resaltadas por algunos de sus usuarios, es que a menos de que estén en la parada según el horario de llegada de las OMSAs, deben esperar un tiempo considerable. Además de esto, no están disponibles en ciertas zonas del país. El autobús tiene diferentes variantes, donde la diferencia principal entre estas es el tamaño y la capacidad de pasajeros que tienen. Dentro de estas variantes se puede mencionar el microbús. El microbús es un autobús pequeño cuya longitud va de 4.5 a 6 metros de longitud aproximadamente y tiene capacidad aproximada de 12 a 15 pasajeros. El minibús. El minibús es un vehículo de pequeña longitud, la cual se encuentra entre 5 y 7 metros con una capacidad de asientos de 12 a 20 o 25 pasajeros. La capacidad total del vehículo oscila entre los 20 y los 35 pasajeros. El minibús. El minibús es un autobús mediano entre el minibús y autobús, cuya longitud es de 8 a 10.5 metros y están diseñados para transportar entre 60 y 80 pasajeros sentados y de pie en total. El autobús articulado. El autobús articulado presenta mayores dimensiones que el autobús regular y está formado por dos carrocerías unidas por una articulación, lo que le permite tener un interior continuo a la vez de permitir que el autobús se doble durante sus giros.
También está el autobús de doble piso. Este tipo de vehículo consiste en dos pisos conectados mediante una escalera y cuya altura varía entre 4 y 4.45 metros. La longitud total se ubica entre los 9 y 12 metros, con una capacidad total de aproximadamente 100 espacios. En República Dominicana también operan las guaguas y microbuses, los cuales son utilizados para transportar un número más reducido de pasajeros en comparación con los buses mencionados anteriormente. Las guaguas tienen capacidad de 25, 30 y hasta 35 pasajeros, mientras que los microbuses tienen capacidad para 10 a 15 pasajeros. En ambos casos, los precios son variados, en la mayoría de estos de 25 pesos en adelante, dependiendo de la ruta o distancia del recorrido. El mismo se hace en efectivo. Al final, el uso de uno u otro dependerá de la ruta y el alcance de la misma. Dentro de las ventajas que tienen las guaguas y microbuses, se encuentra el hecho de que para abordarlas no es necesario ir a paradas específicas, mientras que del lado negativo se tiene el hecho de que en muchos casos ninguno de estos medios de transporte está en condiciones adecuadas para su funcionamiento. Además, el hecho de que no tenga paradas específicas implica que en ambos casos se detendrán un gran número de veces, alargando así el tiempo del recorrido. Es por esta razón que muchas personas prefieren los microbuses en circunstancias donde ambas rutas tienen el mismo alcance. Otra variante del autobús es el trolebús. El trolebús, también conocido como trolley o trole, es un vehículo de tracción eléctrica destinado al transporte público en las ciudades que circula sin rieles como el autobús. Para funcionar, toma la corriente de un tendido de cable al que se le conecta mediante un dispositivo en forma de pértiga llamado trole. Estos pueden tener capacidades que van desde 80 hasta 140 pasajeros dependiendo de su tamaño. Los trolebuses son de particular importancia para ciudades escarpadas o montañosas, donde la electricidad es más efectiva que el diésel a la hora de subir colinas. Una ventaja del trolebús es que es más amigable con el medio ambiente, pues no usa combustible, y al mismo tiempo, esto presenta sin embargo una desventaja, pues si hay un apagón deja de funcionar. Los motoconchos. Los motoconchos son prácticamente motociclistas dispuestos en diferentes puntos estratégicos, próximos a paradas de guaguas y paradas del metro, o puntos concurridos que ofrecen servicio a todo el público. Tienden a desplazar a los pasajeros ofreciendo un servicio puerta a puerta. La capacidad de pasajeros suele ser de una persona o dos, en cuyo caso ambos pasajeros están de acuerdo en viajar juntos. Las tarifas son muy variadas y dependen de la ruta o destino del pasajero. Usualmente el cliente decide qué monto puede ofrecer y el chofer decide si aceptarlo o no. La ventaja de este servicio es que permite al pasajero llegar más rápido a su destino. Sin embargo, puede ser en algunos casos más costoso que otros medios de transporte y el pasajero puede llegar a sentirse más expuesto o propenso a daños en caso de algún tipo de accidente. Las bicicletas. Las bicicletas, aunque son más comúnmente un medio de transporte privado, en muchos países es común utilizarlas como una opción más amigable con el medio ambiente. En muchos países están disponibles en diferentes estaciones, donde las personas las utilizan ya sea gratis o pagando un precio bastante accesible por su alquiler. En muchos sistemas como en Cicla, en Medellín, los usuarios tienen que identificarse electrónicamente antes de recoger una bicicleta para así evitar el robo y el vandalismo. Las tarifas varían según el país, al igual que las formas de pago. Algunas ventajas de este medio de transporte es que es amigable con el medio ambiente y permite a las personas tener una vida más saludable mientras se desplazan y en muchos casos evitan los conocidos tapones. Una desventaja es que en muchos países donde no es común la presencia de ciclovías, se limita el espacio que los ciclistas tienen disponible para transitar. Muchas personas no se sienten seguras conduciendo en el mismo espacio que otros vehículos. Bicicletas en República Dominicana. En República Dominicana no es común ver las bicicletas como medio de transporte público, pero existen proyectos como Zonabici RD que alquila bicicletas para que las personas que se encuentran en lugares como la zona colonial puedan utilizar este medio para desplazarse. La capacidad de las mismas puede variar dependiendo del modelo. Zonabici RD ofrece diversos modelos como son las bicicletas sencillas, dobles, carrozas, entre otras, de manera que se adapte a la necesidad del usuario. Los pagos se pueden hacer tanto en efectivo como con tarjeta de crédito y las tarifas van desde 300 pesos en adelante. Algunas de las ventajas que posee este medio de transporte son que es amigable con el medio ambiente y mantiene el espacio menos congestionado, pues ocupan mucho menos espacio que otros medios de transporte tradicional.
Algunas desventajas de este medio de transporte en República Dominicana es que los espacios con ciclovías no son muy comunes en muchas zonas del país, y en el caso de este servicio que ofrece Zonabici RD, los clientes deben llevar la bicicleta al lugar donde la alquilaron, a menos que decidan pagar un costo adicional para el servicio de recogida de la misma. El uso de las bicicletas y la mejora de otros servicios como los autobuses es un trabajo en proceso en República Dominicana. Sin duda alguna, estamos ansiosos de ver cómo evolucionan estos para el avance del país. Sin más que agregar, le cederé la palabra a mi compañero, que le seguirá hablando más sobre el tema de transporte público terrestre. Saludos chicos, mi nombre es Wellington Roa y yo les estaré hablando sobre el transporte ferroviario. El transporte ferroviario o el ferrocarril es un sistema de transporte de personas y mercancías guiado sobre una vía férrea. Les empezaré hablando sobre el tranvía. El tranvía es un medio de transporte público que circula sobre rieles y por la superficie en áreas urbanas, en las propias calles, a menudo sin separación del resto de la circulación. Tuvo sus inicios en el año 1800, cuando se usaba la fuerza a caballos para tirar de carretas que se desplazaban sobre carriles. Han evolucionado considerablemente y se emplean para reducir el tráfico en áreas urbanas. Empezaremos hablando sobre sus características principales. Son diseños elaborados con material ecoamigable, que no contaminan el medio ambiente ni perjudican el lugar por donde transitan. Además, son accesibles porque se integran al entorno de forma particular y mantienen sus prestaciones. En cuanto a la infraestructura, estos vehículos utilizan un carril especial que se integra al pavimento, por donde pueden pasar los automóviles. La energía eléctrica la toman de una catenaria o cable de cobre en suspensión simple. En lo que respecta al tamaño, son variables. Un prototipo de diseño medio puede llegar a tener entre 3 o 4 vagones con el espacio suficiente para trasladarse de un lugar a otro con suficiente comodidad. Destaca por ser una herramienta de desarrollo urbanístico que evita la aglomeración. Su presencia en las ciudades es de gran ayuda, sin embargo debe estar bien señalado, ser visible y por lo general pasa por las zonas más pobladas. Con respecto a las ventajas, son muchas las ventajas que este medio de transporte puede demostrar. Yo trataré de encabezar o mencionar las más importantes. Dentro de ellas está que no contamina. Al ser de funcionamiento eléctrico, este vehículo no emite gases contaminantes. Además, no genera ruidos molestos que alteren el ambiente. También es accesible y más económico que el metro. No requiere de estaciones especializadas con iluminaciones de acceso o infraestructura que pueda ser costosa. Este es de fácil acceso, se puede acceder al sistema de transporte de manera rápida y sencilla. Según el modelo, no es necesario la presencia de escaleras y facilitan la movilidad. Posee una marcha suave y cómoda, ideal para personas de todas las edades o condiciones físicas. Con respecto a las desventajas, son pocas las que se pueden mencionar en este medio de transporte. Dentro de ellas tenemos que son más lentos que los trenes o metros. También la instalación de un sistema puede ser súper costoso. Además, la instalación de este debe armonizar con el resto del ambiente, que puede llegar a ser todo un desafío para el diseñador. Estos tienen una menor capacidad de pasajeros en relación a otros tipos de ferrocarril. En cuanto a la capacidad de pasajeros que puede transportar un tranvía, depende mucho del tipo y tamaño de este, y sobre todo de las condiciones. En condiciones normales, un tranvía puede transportar un promedio de hasta 200 personas, pudiendo esta cantidad llegar a las 300 personas y a las 400
dependiendo de la cantidad de vagones. Y con respecto a la forma de pago del tranvía varía acorde a la ubicación. En la mayoría de los casos se utilizan tarjetas o boletos que son expendidos en máquinas colocadas en las estaciones del mismo, como se ve en la imagen. También se le conoce como el tranvía olvidado de Santo Domingo. Para el 2 de julio de 1884, en República Dominicana se creó el primer tranvía, el cual era propulsado por caballos. El tranvía partía de la Puerta del Conde, por calle Separación, doblaba en la calle del Comercio hasta Santa Bárbara, bajaba al muelle por la Puerta de San Diego, donde daba la vuelta y regresaba. La otra ruta partía de la Puerta del Conde, tomaba el camino de Guivia, hoy Avenida Independencia, hacia el balneario, donde daba la vuelta y retornaba. El precio del pasaje por persona era de 1 centavo y los policías viajarían gratis mientras estén de servicio. El mismo fue destruido con todo y estación el 12 de febrero de 1904. Bien, ahora les hablaré sobre el tren ligero. El tren ligero es una forma de transporte ferroviario en el que se utiliza material rodante de características similares al del tranvía, pero operan en plataformas segregadas del resto del tráfico. Como se puede ver en el video, esto significa que esto circula en una vía totalmente separada de la vía pública, a diferencia del tranvía, donde estos se combinaban. El tren ligero tiene ciertas similitudes con el tranvía, y dentro de esas similitudes tenemos algunas de sus ventajas, como que no contamina, debido a que tampoco emite gases o siquiera ruido. Comparado con el metro, ahorra mucho más en energía. No requiere de estaciones especializadas. Las estaciones del tren ligero no son tan elaboradas como las del metro, pero sí son un poco más especializadas que las del tranvía. Generalmente son más silenciosos que los ferrocarriles o los metros, como ya habíamos mencionado. Los beneficios económicos más importantes del tren ligero incluye su contribución a la reducción de la congestión vial. Dentro de las desventajas que posee este ferrocarril, podemos observar en el video que el mismo se intercepta con la carretera, de forma muy directa. Debido a esto, es más propenso a accidentes que otros tipos de ferrocarril, debido a que comparte parte de la superficie con el tráfico. Las instalaciones de un sistema pueden ser costosas. Son más costosas que las instalaciones para un tranvía, pero menos costosa que las instalaciones para un metro convencional. Este tiene una menor capacidad de pasajeros que un metro convencional, pero tiene mayor capacidad de pasajeros que un tranvía. Y este también es mucho más lento que un metro convencional, pero también es más rápido que un tranvía. Con respecto a la capacidad de viajeros del tren ligero, este, al igual que el tranvía, depende de ciertas condiciones. Bajo condiciones normales, para un tren ligero de tamaño normal, este puede llevar 280 personas, serían 6 personas por metro cuadrado, y dependiendo de la cantidad de vagones puede llevar un total de 300 a 500 personas. Con respecto a la forma de pago, al igual que el tranvía, el metro ligero varía acorde a la ubicación. En la mayoría de los casos también se utilizan tarjetas o boletos que son expendidos en las estaciones del mismo. Dependiendo de la ubicación de este, hay algunos lugares donde se puede conseguir los boletos
y también las tarjetas en supermercados, así que no necesariamente se tienen que conseguir en las estaciones del metro. Y algo curioso sobre los boletos en la mayoría de lugares es que están hechos de papel, no como los que solemos utilizar aquí, que están hechos de cartón, a pesar de ser de un solo viaje. Y el mismo se puede reutilizar para viajar entre líneas. El mismo posee un código QR que también se puede analizar con el celular o escanear y se puede mostrar desde el celular, así que en caso de que se pierda el papel, eh, uno todavía tendría su pasaje. Ahora hablaremos un poco sobre el metro. El metro es un sistema de trenes urbanos ubicado dentro de una ciudad y su área metropolitana. Se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajeros en las grandes ciudades, uniendo diversas zonas y sus alrededores, con alta capacidad y frecuencia y de forma segregada de otros sistemas de transporte. Recuerden que forma segregada significa que está totalmente aislado, o sea, en ningún momento este se intercepta con alguna vía o algo por el estilo. Esta es la principal diferencia entre un metro y un tren ligero. Un mismo vehículo se puede utilizar tanto para uno como para el otro. Sin embargo, la diferencia está en que el metro está totalmente segregado. Dentro de las ventajas que podemos encontrar en este ferrocarril, tenemos que no emite gases, al igual que el tren ligero y el tranvía. Esto reduce la contaminación que se produce en el medio ambiente. Tiene un mayor control de seguridad. Esto se debe a que, a diferencia del tren ligero y el tranvía, que son de fácil acceso, pueden ser accedidos directamente desde la carretera. Para acceder a este es necesario ir a una estación, las cuales son especializadas y las mismas poseen mucha seguridad. Son más rápido y con mayor capacidad que el tranvía y el tren ligero. Es indiscutible su capacidad para transportar grandes cantidades de personas en distancias muy cortas. Dentro de las desventajas que podemos encontrar con el metro, tenemos la contaminación por ruido. El ruido y las vibraciones que produce este pueden sentirse hasta 500 metros de distancia desde la estación. Altos estándares de calidad. Esto hace que el metro sea una de las infraestructuras ferroviarias más caras a pesar de no ser la más grande de ellas. No es tan rápido ni cubre distancias de largo alcance como el tren suburbano o de cercanías. En caso de presentar problemas en su red, puede retrasarse por mucho tiempo. Y es sobrepoblados. Esto se refiere a que el metro es uno de los medios de transporte más concurridos. En horas pico, la cantidad de personas que pueden esperar el transporte puede ser, puede ser exageradas. En México tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de pasajeros arrebatados esperando a que llegue el tren, debido a que la demanda de este es muy grande. Con respecto a la capacidad de viajeros, recordemos que esta depende de las condiciones y también de la cantidad de vagones que posee el tren. Por ejemplo, en República Dominicana en la actualidad los trenes están compuestos por 3 vagones y tienen capacidad para 528 usuarios. En el futuro se contempla duplicar los vagones, o sea, esos tendrán 6 vagones. Por lo tanto, también se duplicará la capacidad de carga que se tendrán y aumentará a 1056 pasajeros por tren. Con respecto a la forma del pago del metro, nuevamente recalco que esta depende de la ubicación del mismo. Yo les hablaré de la forma de pago que se utiliza aquí en el metro de República Dominicana. Tenemos lo que son las tarjetas de carga única.
Esto es el equivalente a boletos en otros países. Este tipo de tarjeta puede comprarse con un solo viaje, puede comprarse con un viaje de ida y vuelta, y también puede comprarse lo que es un pase de día, que consiste en una tarjeta que puede servir por 24 horas ilimitadamente. Y también tenemos lo que son las tarjetas recargables, son las tarjetas permanentes que utilizamos y que pueden recargarse un total de 20 a 7.000 pesos, el cual se va descontando de 20 en 20 por cada uso o viaje. Y tenemos una nueva máquina recicladora. La máquina recicladora solo se encuentra en dos estaciones hasta el momento, en La Marea Montés y Concepción Bona, perdón. Esta consiste en una máquina en la cual se puede introducir botellas de plástico o botellas de aluminio y por cada botella equivale a un peso. Con 20 botellas entonces se puede intercambiar lo que es un pasaje de ida. Ya sabrán, en República Dominicana tenemos la presencia de un metro. El Metro de Santo Domingo es el sistema de transporte público vía metro que sirve en la ciudad de Santo Domingo. El primer recorrido oficial se realizó exitosamente con el presidente de las autoridades dominicanas y con la asesoría y supervisión de técnicos del Metro de Madrid el 27 de febrero del 2008. Desde la inauguración de la segunda línea en 2013, es el sistema ferroviario metropolitano más extenso del Caribe y uno de los más modernos de Latinoamérica después del Metro de Santiago de Chile. Bien, ahora hablaremos sobre el monorriel o los monorrieles. El término monorriel, monocarril, se usa para describir los sistemas de transporte en los que los trenes están suspendidos o se desplazan sobre una estructura de un solo riel para transportar mercancía o personas. Los monorrieles modernos dependen de una gran vía sólida como superficie de tránsito de los vehículos. Estos pueden ser monorrieles sobre viga, suspendidos o de levitación magnética. Ahora veamos las ventajas del monorriel. La principal ventaja de los monorrieles sobre los ferrocarriles tradicionales es que requieren un espacio mínimo, tanto horizontal como verticalmente. Los vehículos monorrieles son más anchos que las vías y suelen ser elevados. No se requiere excavar el terreno, lo que disminuye enormemente el coste. Son más silenciosos, pues los modelos modernos usan ruedas de caucho sobre una viga de hormigón, lo que amortigua el sonido. Son capaces de subir y descender mayores pendientes que los sistemas tradicionales pesados o ligeros. A diferencia de los sistemas tradicionales, los monorrieles sobre vigas rodean su riel y por tanto son físicamente incapaces de descarrilar, salvo si la propia viga se daña gravemente. Esto hace que los monorrieles tengan unos buenos registros de seguridad. Dentro de las desventajas que posee este ferrocarril, tenemos que los monorrieles de levitación magnética requieren una vía altamente dedicada y no pueden integrarse fácilmente a ningún otro sistema de transporte. Los vehículos monorrieles suelen ser más pequeños, esto se traduce a una menor capacidad de pasajeros. En caso de urgencias, los pasajeros no pueden evacuar el vehículo inmediatamente porque este suele ser elevado y no todas las instalaciones cuentan con pasarelas de urgencia. A menudo debe esperarse la llegada de un tren de rescate, coche de bomberos o grúa. La capacidad de viajeros que posee un monorriel depende mucho del tipo de este. Un monorriel suspendido normalmente consta de dos vagones, por lo cual su capacidad máxima de viajeros consta de 100 a 170 personas. Ahora, un monorriel sobre viga puede tener la misma cantidad de vagones que un metro convencional o inclusive más, y este puede tener una capacidad de viajeros de 600 a 800 personas. El monorriel de tipo de levitación magnética es uno de los más largos y ese puede tener una capacidad de llevar hasta 1.300 personas. De pago en monorriel.
Este es muy similar a los anteriores ferrocarriles. Ya habíamos mencionado que estas formas de pago son situacional. Eso depende de la ubicación y también del tipo de transporte a utilizar. Por ejemplo, en Las Vegas, en Estados Unidos, la forma de pago para el monorriel es a través de la compra de boletos. Los boletos se venden en las estaciones, pero también se pueden comprar por internet, los cuales llegan al mail en el hogar. Estos constan de tres boletos. Un boleto de un solo viaje con un valor de $5. Solamente sirve para un solo viaje, como dice su nombre. Está el boleto de un día. Este boleto cuesta $12 y se puede utilizar durante 24 horas ilimitadas veces. También tienen uno de 3 días, el cual se puede utilizar durante esos 3 días ilimitadamente. Pero en China, para el uso del monorriel, ellos implementan lo que es el uso de tarjetas, así como también nosotros utilizamos las tarjetas del metro. Es una tarjeta a la cual se le puede cargar X cantidad de dinero y se puede seguir viajando con ellas. Pero en Las Vegas siempre hay que comprar boletos. Muy bien, ahora les hablaré sobre otros tipos de ferrocarriles. Primero les hablaré sobre el tren bala. Es aquel que alcanza velocidades igual o superiores a los 200 km por hora sobre líneas existentes actualizadas. El tren de alta velocidad está considerado como el medio de transporte más seguro del mundo, por delante del avión. En los últimos 60 años, solo han habido 5 accidentes con víctimas mortales. Por otro lado tenemos el funicular. Se denomina funicular a un tipo especial de ferrocarril utilizado para salvar grandes pendientes. Y bien, hasta aquí mi exposición sobre los ferrocarriles. Ahora le daré paso a mi compañero que les hablará sobre el tipo de transporte público marítimo. Saludos, mi nombre es Manuel de León Guzmán y en este momento le estaré exponiendo sobre lo que es el transporte público marítimo. El transporte marítimo de pasajeros consiste en una actividad mediante la cual se traslada a personas a bordo de una embarcación por vía marítima. Con el auge de la aviación, el transporte de las personas por mar ha quedado relegado a pequeñas travesías o a las grandes en formas de crucero. Existen varias alternativas dentro de lo que es el transporte marítimo de pasajeros. La primera son los cruceros. Estos duran de 1 a 2 semanas y se realizan en grandes embarcaciones. Por otra, los trayectos de ferry que nos transportan de un lugar a otro. Y por último, las embarcaciones pequeñas es que éstas nos transportan dentro de un mismo país, bordeando las costas del mismo. Cualquiera de las tres opciones pueden ser realmente apasionantes, pero primero hay que resolver ciertos matices. Por ejemplo, hay que diferenciar lo que es un crucero con un viaje de ferry. A menudo muchos pasajeros confunden o utilizan mal la palabra crucero con viaje en ferry. Los ferries están utilizados únicamente para transportar pasajeros y cargas de un punto a otro. A menudo se utilizan embarcaciones grandes, buques de grandes toneladas, pero que poco tienen que ver con los cruceros. En los ferries más grandes puedes encontrar restaurantes, piscinas, algunos con comedor y algunos camarotes pequeños. Normalmente los viajes en ferry suelen tener 1 o 2 días como máximo de duración y, y nos transportan de una región a otra. Por el contrario, los cruceros son barcos especialmente diseñados y enfocados para dar entretenimiento a los pasajeros. Los viajes en cruceros son más cortos, tienen una duración de entre 5 días, mientras que los más largos pueden durar incluso un mes de duración. Los buques utilizados son pequeñas ciudades flotantes donde no hace falta nada y hacen olvidar al pasajero incluso que éste está a bordo de un barco. Se considera al ferry o transbordador una de las opciones por excelencia del transporte marítimo de pasajeros y por igual una de las más antiguas también. Esta es una embarcación que enlaza dos puntos, llevando
pasajeros y a veces vehículos, normalmente en horarios programados. Forma parte del transporte público en algunas ciudades situadas en costa, bahías o grandes lagos, permitiendo el tráfico directo entre dos puntos y su coste es mucho menor que la construcción de puentes y túneles. En algunas regiones, la palabra transbordador se usa para el buque que une distancias cortas, por ejemplo, dos orillas de un río, mientras que ferry se denomina a un buque que cubre mayores recorridos y es también de mayores dimensiones. En pantalla podemos ver al primer ferry del mundo, que fue construido por los turcos durante el Imperio Otomano. Este fue denominado Sulet, que significa conveniencia, cuya construcción duró casi 2 años y fue completado en el año 1871. El Sulet hizo su primer viaje entre las orillas del río Bósforo, en la ciudad de Estambul, Turquía. Cuando hablamos de ferries en República Dominicana, nos tenemos que referir de manera obligatoria a la compañía America's Ferries con su servicio de ferries del Caribe. Estos son los líderes de la transportación marítima de pasajeros en el Caribe. Esta compañía cuenta con la nave llamada Quidón, la cual ha tenido un servicio perfecto en sus operaciones desde 2017. Este es un barco mediano de 30.000 toneladas con capacidad para 1.750 personas y 175 cabinas exteriores. La nave tiene 192 metros de largo, 29 metros de ancho y tiene una capacidad de trasladar 70 vehículos. Cubre un trayecto de 400 kilómetros en 12 horas desde el puerto de Mayagüez en San Juan hasta el puerto Don Diego Colón en Santo Domingo. Las operaciones de este barco han conllevado una inversión de $100 millones y han generado 700 empleos en los dos países. Además, ha sido el único barco de pasajeros que ha podido operar en el Caribe durante la pandemia del COVID-19. Directamente hacia el transporte aéreo, el cual es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamentos mediante la utilización de aeronaves. El transporte aéreo es el modo de transporte más reciente, regalo que nos dejó el siglo XX. Las características que mejor definen este modo de transporte es que no necesita de una pista en la superficie durante todo su trayecto, solo al inicio y al final. También se diferencia de otros modos de transporte en que no tiene barreras físicas y su ventaja más grande radica en su rapidez. El transporte aéreo es la modalidad de transporte más regulada del mundo, ya que desde la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los países suscribieron el Convenio de Chicago en 1944, donde se sentaron las bases de la regulación del transporte aéreo. Al desarrollarse en el medio aéreo, este transporte goza de la ventaja de la continuidad, que se extiende sobre tierra y mar. Sin embargo, está limitado por la necesidad de costosas infraestructuras y un mayor costo económico que el resto de los medios de transporte. En el transporte aéreo encontramos lo que son los aviones comerciales o avión de línea. Este es un avión generalmente grande, usado para transportar pasajeros y su equipaje. Estos aviones están operados por aerolínea, aunque la definición puede cambiar de país en país. Un avión de línea se define típicamente como un avión para transportar múltiples pasajeros o carga en servicio comercial. Las ventajas de este transporte es que es el modo de transporte más rápido que existe y por lo tanto es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor importante.
El mismo no tiene barreras físicas. Gracias a eso se posibilita realizar un viaje sin interrupción, escogiendo la ruta más corta y directa a través de mares y montañas. El teleférico es un sistema de transporte no tripulado aéreo constituido por cabinas colgadas de una serie de cables que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de las estaciones. Estas cabinas viajan suspendidas en el aire, transportadas por uno o varios cables. La mayoría de estos medios de transporte son accionados por energía eléctrica y este se usa en zonas con grandes diferencias de altura donde el acceso por carretera o ferrocarril resulta difícil. En un principio, la razón para diseñar el teleférico fue tener una cabina colgante que sirviera de puente entre un lugar de difícil acceso y el ferrocarril. Uno de los primeros teleféricos fue construido en 1914 para lograr el acceso de los pasajeros al ferrocarril en la ciudad de Berna. El Metrocable de Medellín fue el primer teleférico en usarse como medio de transporte público del mundo. El Metrocable es complementario al Metro de Medellín y atiende las necesidades de transporte de algunos de los sectores menos favorecidos de esta ciudad, como la comuna nororiental y el centro occidental de Medellín. Este sistema ha servido para integrar a algunas comunas o áreas de difícil acceso con el Metro de Medellín. En República Dominicana contamos con lo que es el Teleférico de Santo Domingo, la cual es la primera línea de transporte urbano de cable aéreo en República Dominicana. Es dirigido por la Oficina del Reordenamiento de Transporte, OPRET. La idea de la construcción de un teleférico surgió como una respuesta al caos del tráfico en las denominadas horas picos, deficiencia y el alto costo del sistema de transporte público y vial de Santo Domingo, y la necesidad de un medio de transporte para los pobladores de la orilla de los ríos Isabela y Osama y la zona noroeste de la ciudad de Santo Domingo. El sistema fue inspirado en el Metrocable de Medellín, Colombia, siendo diseñado para el transporte de 6.000 pasajeros por hora con 195 cabinas, que girarían constantemente con un promedio de 12 segundos por compartimiento con capacidad para 12 pasajeros. La justificación del proyecto estuvo determinada en una solución de movilidad integral para un total de más de 287.000 ciudadanos del Distrito Nacional y de los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, siendo parte del programa de adecuación de la Nueva Barquita. En septiembre de 2021 inició la construcción del Teleférico de Santiago de los Caballeros, proyecto provisto de 6 estaciones y 6.5 kilómetros. A continuación estaremos viendo un video introductorio a este proyecto. El teleférico viene a responder la necesidad de movilidad de los habitantes de sectores marginados de la ribera del río Yaque del Norte, conectando con sus 6 estaciones los sectores de Pekín, La Yagüita, Bellavista, la ciudad universitaria y el centro histórico, mejorando la calidad de vida de más de 125.000 habitantes de estas zonas. Este recorrido de 6.5 kilómetros fue diseñado para sobrevolar las zonas de mayor congestión de la ciudad, como el puente Hermanos Patiño y el puente Ercilia Pepín. Un sistema de alta calidad, moderno, económico, con acceso para discapacitados y que ayudará a la ciudad a bajar sus emisiones de gas invernadero, con una capacidad de 4.500 pasajeros por hora por sentido. Una alternativa rápida, ya que en solo 15 minutos desde Pekín y 10 desde La Yagüita podrás llegar a la terminal central de las carreras en el centro de la ciudad. Esta nueva línea de teleférico formará parte del nuevo sistema integrado de transporte de Santiago, junto a la línea monorriel, líneas autobuses eléctricos y bicicletas públicas, harán de Santiago la única ciudad del país con un transporte con integración física, tecnológica y tarifaria.
Santiago tendrá el sistema más completo de transporte público del país.